tal? ¿Cómo están? Emiliano Espejo. Exacto, continuamos las entrevistas con Emiliano Espejo para el concurso de Defensor. 43 para ser defensor. Sí. ¿Hay alguna jurisprudencia controversial del Tribunal Superior de Justicia que puedas mencionar, que tenga que ver con la labor de la defensa? Yo no sé si tienen mi currículum a mano. Trabajo en Defensoría General de la Nación. Mi manejo no es, por supuesto, impecable en cuanto a los nombres y términos de la jurisprudencia. Sí recuerdo, por supuesto, las jurisprudencias que estudié para el examen. Sí creo, no recuerdo el nombre del fallo, aquella que resolvía respecto de la probation, de la suspensión del juicio a prueba. ¿Sí? Sobre lo vinculante o no del fiscal a los fines de conceder una probation en un proceso. Yo creo que ese fallo no... por supuesto, cualquier medida que tienda a limitar de alguna manera un instituto que pueda poner fin al proceso de una manera elegante, por llamarlo de alguna manera, como la probation, que además puede permitir una composición mucho más amigable que el poder punitivo, tiende, por supuesto, a dificultarla. Sí, yo creo que una interpretación tan estricta respecto a la vinculabilidad del fiscal, por supuesto, ata a la defensa, donde la única herramienta que le quedaría a la defensa en esos casos es la de apelar a la razonabilidad o no de la medida del fiscal. ¿Sí? Que por supuesto se supone que desde ya tiene que ser razonable porque es un acto de un funcionario público, un magistrado, y no puede no ser razonable, digamos. Entonces me parece que en esas condiciones, sobre todo teniendo en cuenta también el fallo Acosta de la Corte Suprema, que parece, si bien no se mete en esas cuestiones, tiende a establecer un criterio más amplio a los fines de la finalización de un proceso. Me parece que en ese caso, se coarta de alguna manera la posibilidad de la defensa de acceder a esa instancia. Digo, siendo tan explícitos. Es cierto que en el fallo Acosta, en Nación, en el Código de Fondo Federal, no hay otro método composicional parecido. Bueno, acá podría haber una mediación y otras formas. Entonces, podríamos decir que no son exactamente asimilables, o que en ese sentido Acosta es más razonable que Acosta imponga un criterio muy amplio, justamente porque es por ahí la única medida que se puede llegar a dar, salvo alguna que otra excepción, para poner fin al proceso. Sí. ¿Saben entrevistado el contenido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que se dictó en el tema, en la carátula Alba Quintana? Alba Quintana. Yo soy muy malo con los nombres, así que... Sí, es en materia de vivienda, en materia, ¿no es cierto?, del cumplimiento de los requisitos de vivienda digna establecidos en la Constitución de la ciudad. Sí, tiene que... Bueno, en ese sentido había una guía que dictó el procurador de la ciudad, de la ciudad, sobre cómo implementar las situaciones ante las usurpaciones y ese tipo de circunstancias, que me parece muy relacionado con eso, si mal no recuerdo, si es a lo que usted apunta, que tiene que ver con justamente los cumplimientos... Tiene que ver respecto, ¿no es cierto?, al cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a las personas carenciadas, sobre todo, ¿no es cierto?, que están en situación de calle. Bueno, estamos ahora, creo que fue hace unos pocos días, o está haciendo en estos días, la Corte Suprema de la Nación está por resolver respecto, no recuerdo si no era ese mismo caso. No, es un caso relacionado, es vinculado. Un caso muy parecido respecto de eso, donde, se le había negado el acceso a la vivienda a una mujer que estaba en una situación realmente desesperante. Sí, son situaciones de carencia, ¿no es cierto?, que son subsanadas vía subsidio. Sí. Sí, terminado el lapso del subsidio, ¿no es cierto?, el problema... si la administración se niega, ¿no es cierto?, a prorrogar los términos de vigencia del subsidio, que en principio es un máximo de 10 meses, aun cuando no hayan variado las condiciones y las circunstancias que dieron lugar al otorgamiento del subsidio.
Sí, el subsidio, por supuesto, no es realmente una solución, o sea, es un parche, pero no es una solución a los conflictos. Y menos un subsidio temporal. Un subsidio temporal que puede ser revocado, me parece que no constituye una solución profunda. Sobre todo cuando tiene que volver a ser... No se trata de revocado, sino de prorrogado. Bueno, digo... que caduque en determinado punto, o sea, tener que someter otra vez a la persona, que es muy difícil que en 10 meses una situación, llamémosla de calle o de abandono de un ser humano, pueda ser revertida, y menos mediante un subsidio que suele no ser lo suficientemente importante en términos de dinero como para acceder a una vivienda digna, teniendo en cuenta particularmente que esta es una ciudad de las más caras del mundo. La prórroga, o sea, no debería existir la prórroga del subsidio. El subsidio debería directamente o permanecer sin que sea por 10 meses, o deberían además instrumentarse muchísimas otras formas y regulaciones a los fines de que la gente pueda acceder a una vivienda digna. Si no es, digamos, a toda la problemática que tiene la persona, el subsidio lo único que hace es poner en cabeza de esa persona, que ya tiene una problemática bastante compleja, tener que encargarse por sí mismo con un dinero seguramente insuficiente de una situación que no va a poder revertir en esas circunstancias. La respuesta tiene que ser política y mucho más integral y abarcando un panorama mucho más amplio que la política de subsidios. Es decir, ¿qué requisitos establece el Código Contravencional para que se configure la contravención, valga la redundancia, de la oferta y demanda de sexo? Bueno, ese es un... preferiría decir que no lo sé, pero exige una cuestión principalmente, que es lo que para mí vuelve ese artículo casi inconstitucional. Exige una distancia de determinados viviendas, instalaciones y, bueno, sí, toda clase de edificaciones o vida social de la comunidad, por llamarlo de alguna manera, que resulta casi imposible de encontrar en una ciudad tan poblada como esta. Sí, eran 500 metros, si mal no recuerdo, la distancia necesaria, que por supuesto no se cumple, digamos, en los lugares donde son conocidos las ofertas de oferta y demanda de sexo en la vida pública, no cumplen con esos requisitos porque son imposibles de cumplir. Sí, pero hay además otros requisitos. ¿Cómo debe ser esa oferta o demanda de sexo? Bueno, el requisito es que sea manifiesta, digamos, y que justamente eso, que con eso tiene que ver el bien jurídico en cuestión, se altere el orden público, o se presuma que a partir de ahí... Y hay otro requisito más. No sé si se refiere a que tenga que ser dinerario, digamos, o que tenga que haber, por supuesto, una contraprestación merituada. Supongo que no, porque va de suyo en la oferta y demanda. Bueno, suficiente. Bueno, quiero aclarar una pregunta. En algún momento nombraste instrucciones del procurador. Sí. ¿Con referencia a qué? Y, por ejemplo, las modalidades de actuar de los fiscales a la hora de devolver o restituir un inmueble presuntamente usurpado. En cuanto a las directivas de que tenga que asistir el SAME, el censo de la población, de la gente que está viviendo en ese lugar y esas cosas. Estamos confundiendo la Procuración con la Fiscalía General. Perdón. Sí, fue un término de nación. No. Perdón, sí, fue un término de nación. Sí, de ahí viene la confusión. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.